¿Qué tal? Buenos días. No sé si se me escucha bien, si tengo que poner el micro un poquito más hacia adelante. ¿Se me escucha mejor ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer poder estar aquí esta tarde con ustedes. Llevábamos tiempo planeando venir aquí de visita para conocerles y bueno, por las circunstancias que nos rodean y por la situación actual de la pandemia no se pudo dar en el verano, pero gracias a Dios podemos estar aquí, tanto mi esposa Dayana como yo, y de verdad es un placer y es un honor también. Le doy muchas gracias a Pedro, a Dorle y a la iglesia por invitarnos a compartir la palabra esta tarde con ustedes. Yo me llamo Josué, como han dicho, Josué Santana Saavedra, y bueno, me casé con Dayana hace un año. Estábamos haciendo la semana pasada el aniversario de boda. Y bueno, estoy estudiando ahora en Barcelona, en el seminario de IPSTE. Y si Dios quiere, pues mañana empiezo un nuevo curso, el último, Dios mediante, y bueno, y después esperando pues lo que tiene el Señor para nosotros en su voluntad, para servirle. Y bueno, si les parece, empezamos con la palabra. La palabra de hoy se encuentra, como ya ha leído el hermano, en Juan 15 del 1 al 17. Yo soy alguien que le gusta ir muy pegadito al texto, entonces si tienen el texto delante y me pueden seguir, yo les animo a eso, que tanto en Biblia física como en tablet, en el móvil, tengan el texto cerca y vamos a ir poco a poco juntos desgranando este pasaje tan rico. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el anterior al que estamos estudiando estamos viendo esta mañana, vemos a Jesús hablando sobre la certeza de su venida, sobre la promesa maravillosa que nos ha dado por medio del Espíritu Santo, que no nos dejaría desamparados en el mundo, a pesar de que partió a la presencia del Padre. Le dice a sus discípulos que le dejan con la esperanza de lo que va a venir. Pero aquí en el capítulo 15 el tema es diferente, el tema es quizás de la responsabilidad nuestra con respecto a cómo debemos vivir mientras Él vuelve. El tema de este capítulo 15 para mí es la permanencia. Jesús aquí utiliza una metáfora preciosa, que es la metáfora de la vid. La vid es el árbol que da uvas, y que esas uvas dan un fruto maravilloso que es el vino. Y hay un labrador. Ese labrador no solo es el que plantó la viña, sino el que la poda. En la versión en la que yo preparé el estudio, Nueva Traducción Viviente, usa la palabra podar. Pero la Reina Valera, que se ha leído, usa una palabra que es muy correcta y muy cercana también, que es limpiar. Aplica a Jesús esta imagen a sus seguidores, a sus discípulos. Les pide que permanezcan unidos a Él en todo lo que hagan en su vida, para que su vida pueda producir frutos que merezcan la pena. Frutos de amor y de obediencia. En esta tarde voy a repetir 3 palabras sobre todo, lo van a notar. Permanencia, obediencia y amor. Sobre todo estas 2 últimas, obediencia y amor, son 2 palabras que creo que en nuestra sociedad de hoy en día ha perdido mucho su significado. Creo que la sociedad, nosotros mismos, la hemos corrompido. Mientras me preparaba el estudio que prediqué este verano en la iglesia en la que asisto en Barcelona, estaba trabajando en una empresa en Barcelona y bueno, hablando con compañeros, hablábamos de todo un poco y bueno, me preguntaban qué hacía yo con mi vida y les explicaba que estudiaba teología, que me estaba preparando para ser algún día, si Dios quiere, pues pastor o servir en la iglesia de alguna forma, y que me había casado el año pasado con Dayana. Primero me dijeron, cuando se enteraron de que estaba casado, me miraron con cara rara y me decían casi como si estaba loco, porque no se estila en nuestra sociedad estar casado, no se estila el compromiso, no se estila dar ese paso. Y decían palabras que a mí me llamaban mucho la atención, decían que la obediencia en nuestra sociedad es como una cadena que te esclaviza, que te oprime, que no te deja vivir tu vida. Y el amor, decían mis compañeros de trabajo que el amor es un engaño. Qué triste, ¿verdad? Que identifiquemos algo tan bonito como el amor como un engaño, como una mentira. Pretendo en esta mañana, por medio de estos versículos del capítulo 15 de Juan, desmontar estas ideas y demostrar que la obediencia, el amor y la permanencia no son ni una cadena, ni un engaño, ni algo malo, sino que son el único camino para la verdadera libertad que se encuentra en nuestro Señor Jesús. Jesús piensa que en sus discípulos presentes cuando habla estas palabras, pero también en los del futuro. Piensa en su iglesia, piensa en nosotros hoy en día,
en 2020. El deseo de Jesús es que tengamos una vida interior e íntima con Dios permanente, constante y no pasajera ni superficial. Este pasaje habla de relaciones, relación tanto de Dios con nosotros o nosotros con Dios, y de relación entre nosotros, de relación entre los hermanos. Y si me lo permiten, de nuestra relación con todas aquellas personas, seres humanos con las que nos encontramos en la vida. Esas dos palabras tan bonitas que dije antes, amor y obediencia, pero tan impopulares y tan mal interpretadas en nuestra sociedad. De alguna forma podemos dividir este pasaje en dos partes. La primera sería del versículo 1 al 11 y habla de el primer tipo de relación con Cristo, una relación de permanencia y de obediencia. Y la segunda parte, del 12 al 17, habla de otro tipo de relación del que vamos a hablar más tarde, que es de una relación de amor. Empezamos con la primera, ¿les parece? Jesús, como digo, toma aquí la metáfora de una viña y la convierte en una metáfora enorme del 1 al 8 y luego la interpreta del 9 al 11. Jesús utiliza esta imagen porque en todas sus figuras del yo soy del Evangelio de Juan, el buen pastor, el pan de vida, el agua, la luz, todas proceden de tradiciones judías antiguas. En el capítulo 14 vemos también al principio de este capítulo 14 de Juan, el anterior al que estamos estudiando, cómo Jesús sale del aposento alto. Y es posible imaginarnos que al caminar pasa por el templo para orar o para predicar. Sabemos por los historiadores judíos que en el templo de la época de Jesús había un altar, en el altar una gigantesca vid de oro puro, que representaba a Israel. La vid representaba al pueblo de Israel, a la nación de Dios, al pueblo de Dios. Incluso en la época de Jesús, la vid estaba representada en las monedas que se usaban en el uso común en la Palestina de la época, porque representaba a la nación de Israel, el pueblo de Dios. Estaban orgullosos de esa figura, de la vid. Ellos se sentían la vid de Dios. Ellos se sentían el pueblo de Dios que Dios había plantado ahí. Los judíos más ricos donaban y ofrendaban joyas y elementos de oro para que los orfebres judíos de la época siguieran aumentando esas piezas de oro a esa vid y siguiera creciendo, se hiciera más grande. Era un símbolo de cómo la nación judía, cómo el pueblo de Dios crecía y fructificaba. Fructificar. Es normal que entonces Jesús utilice esta metáfora para enseñarles a sus discípulos en este último discurso que les habla, que las cosas van a cambiar a partir de ahora, que empieza una nueva era, que empieza una nueva época que nos afecta a nosotros hoy en día, ya que la vid representaba al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios había plantado y cuidado. Pero vemos en el Antiguo Testamento cómo generalmente esa metáfora era para llamar la atención al pueblo por no llevar precisamente el fruto que Dios deseaba. Como vemos en Isaías 5, del 3 al 5. Pero aquí Jesús hace algo nuevo. Habla de la vid para decir que Él mismo, Jesús, es la vid verdadera. En este último yo soy la vid, Jesús declara que Él, a partir de ahora, va a ocupar el puesto que ocupaba el pueblo de Israel como verdadera planta de Dios. Jesús mismo va a ser la nueva planta de Dios en la tierra. Les está diciendo a sus oyentes judíos que vivían en Israel, que habían nacido y crecido con esa tradición, el pueblo de Dios, que a partir de ahora deben plantearse si están unidos o no a Dios, si están unidos o no a Jesús, a Cristo. Para nosotros, la Iglesia de hoy en día, el significado de esta frase también es poderosa, porque siguiendo la metáfora agrícola que usa, solo un discípulo que da fruto demuestra que está unido a la cepa del árbol, de la vid. Nosotros somos esos sarmientos de los que habla en estos versículos, que nos desarrollamos solo si estamos unidos al árbol que es Dios, si permanecemos, la primera palabra clave de esta tarde, si permanecemos cerca de Dios y cerca de Jesús. Dios, que es el labrador, el plantador, el que ha plantado esa vid, poda los sarmientos. No sé quién está aquí familiarizado con el idioma agrícola. Yo soy bastante urbano, pero he tenido que prepararme esto y he tenido que aprender algunos conceptos. Dios es el labrador, el viñador y el que poda estos sarmientos y quita, arranca de esos sarmientos que están muertos, sin vida, para que no entorpezcan el desarrollo de la vid, del resto del árbol. Yo interpreto aquí que cuando habla de podar, habla de todos los que nos llamamos o nos hacemos llamar seguidores de Jesús.
que estamos en un constante proceso de transformación, de cambio, y el labrador, que es Dios, nos va podando, nos va limpiando, como dice la Reina Valera 60. Nos va disciplinando, nos va cortando todo lo que no es bueno, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que no es fructífero. No porque tenga nada en contra de nosotros, sino porque nos ama y quiere que podamos llevar cada vez más fruto, como dice en el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La imagen de mantenerse cerca de Jesús, como las ramas de un árbol al tronco, es una descripción perfecta de la vida espiritual interior que Jesús pretende que tengamos en nuestra vida. Les está explicando a sus discípulos desde el versículo 14 esa clase de vida que quiere que tengan, pegados, permaneciendo cerca de Él en todo momento. Pero aquí la palabra clave, como digo, es permanecer, que se utiliza en los versículos 4, 5, 6, 7, 9 y hasta 10. 6 veces se usa la palabra permanecer. Cuando estudias la Biblia te das cuenta que cuando en un pasaje se repite tantas veces una palabra, no es casualidad. El escritor bíblico te está queriendo decir algo, te está queriendo enfocar, llamar tu atención a esa palabra. El discípulo de Jesús tiene que entender que debe ser alguien que dependa totalmente de Cristo. Me llamaba la atención el testimonio de nuestra hermana Eunice. Entonces, ¿cómo decía que sin Dios nada podemos hacer? Sin Jesús nada podemos hacer. Ya que solo por medio de una relación continua con Jesús podemos pretender que Dios viva en nosotros. ¿Les llama la atención esa expresión? Dios vive en nosotros. Cuando han tenido que explicárselo a un no creyente, ¿no les ha parecido raro? ¿No les ha parecido raro a nuestros amigos no creyentes decir que hay una persona que vive en mí? A veces puede pensar que tenemos un problema mental o algo así. Es algo mucho más pragmático de lo que mucha gente piensa. Y pretendo explicarlo. Cuando decimos que Jesús vive en nosotros, que tenemos a Jesús viviendo en nosotros, simplemente hace lo que está Jesús intentando explicarle a sus discípulos en estos versículos. El discípulo de Jesús debe ser alguien que dependa totalmente de Cristo. Cuando los cristianos decimos que tenemos una relación personal e íntima con alguien como Jesús, el Hijo de Dios, suena a veces muy etéreo, pero es mucho más pragmático. Al final, es mucho más normal. Simplemente significa que cada área de nuestra vida cotidiana, en lugar de seguir nuestra sabiduría, en lugar de seguir nuestro propio pensamiento, en lugar de seguir nuestro propio deseo, que es más importante, intentamos seguir la sabiduría, el pensamiento y el deseo de Jesús para nuestras vidas, con todo lo que eso conlleva, con todo lo que eso conlleva de rechazo a nosotros mismos, de dejar a un lado nuestro deseo para poner nuestro deseo en el corazón de Jesús, de ese Jesús que nos encontró, que nos salvó y que llenó nuestras vidas. Y tenemos que ponerlo en práctica cada día. De eso se trata permanecer. Permanecer cerca de la vid, permanecer cerca del tronco, cerca de ese Dios que nos ha salvado. Esta conexión es a lo que se refiere Jesús cuando habla de ser podados. La palabra griega que se usa como podar, katairo, está muy ligada al adjetivo que vemos en el versículo 3 en la Reina Valera. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Ustedes ya están limpios gracias al Evangelio. Quienes permanecen en la vid, quienes permanecen en Jesús, están siendo preparados para traer cada vez más fruto gracias a esa forma de vivir que hemos empezado a vivir cuando conocemos a Jesús. Y a medida que la vivimos, Él nos limpia cada vez más. A medida que la ponemos en práctica, Él nos limpia cada vez más. Él nos prepara cada vez más para traer más y más fruto. Nos va limpiando, como digo, de todo lo que sobra. A veces duele cuando te limpian, a veces duele cuando te podan, a veces duele cuando te afilan. Dayana y yo usamos mucho esa expresión con el tema del matrimonio. Nos afilamos, nos aguzamos. Nos aguzamos como matrimonio, nos vamos afilando. Porque la convivencia es así, es complicada, pero nos vamos afilando. Y de alguna forma Jesús también nos va afilando y nos va aguzando para parecernos más a lo que Él quiere que nos parezcamos. Y aunque duela, tenemos que dejarnos. Sin embargo, hay una advertencia en los versículos 4 y 5 para los que, como yo, son creyentes desde hace muchos años. Leemos los versículos 4 y 5 y dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No debemos dar las cosas nunca por sentado. Con Dios nunca podemos dar las cosas por sentado en cuanto a nuestra relación con Él, en cuanto a lo que Él ha hecho por nosotros, por supuesto. Pero como cristianos nunca debemos dar nada por sentado por muchos años que llevamos como creyentes. Tenemos que procurar permanecer cerca de Jesús y de su enseñanza, porque sólo así podemos traer fruto, fruto que merezca la pena. Fruto que merezca la pena. Ayer comía con la pareja de la madre de mi mujer en un restaurante de aquí de La Palma. Él es un señor mayor con mucha sabiduría, muchos años, mucha escuela de la vida. Y le preguntaba qué tal le iban las cosas. Entonces, curiosamente, lo primero que me sacó fue cómo llevaba el huerto. Él tiene un huertito en su casa y tenía un viñedo. Y me habló de su viñedo, sin saber, por supuesto, que hoy predicaba sobre la vid verdadera. Y decía, mira, pues tuve que dejar el viñedo. Y yo me quedé así, ¿por qué? Porque no merece la pena. No merece la pena, Josué. Hay tanta sequía, hay tan poca agua, hay tan poca lluvia, requiere tanto trabajo, requiere tanto esfuerzo por mi parte, el viñador, que no merece la pena. Y me hizo pensar muchísimo en la predicación de esta mañana. Me hizo pensar en estos versículos, en cómo Dios es el viñador y cómo Jesús ha hecho todo lo que ha hecho. Vino a este mundo, renunció a su identidad, aparte de su identidad divina, que era Dios y era hombre cuando vino a la tierra, pero renunció a su gloria para convertirse en hombre, nacer de una mujer humana, tener una infancia, una adolescencia, una juventud, como tú y como yo, pasar hambre, sed, frío, calor, como tú y como yo, sufrir penalidades como tú y como yo, trabajar para ganarse la vida como tú y como yo. Y todo eso para terminar muriendo en una cruz, siendo el único ser humano que ha pisado la tierra que no merecía ese castigo. Y lo hizo voluntariamente. Y me preguntaba si él se planteaba si merecíamos la pena. Esta mañana predicando en Tijaraf incluso me emocionaba, porque no sé tú, pero yo no me considero alguien por el que merezca la pena que Jesús hubiera hecho ese sacrificio. Pero aún así lo hizo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Por amor a nosotros. No porque lo mereciéramos, no porque podamos hacer nada en nuestra vida que haga que lo mereciéramos. Lo hizo por gracia y lo hizo por amor. Por eso tenemos que procurar permanecer cerca de ese Jesús y de su enseñanza. Solo viviendo una vida acorde a lo que hemos dicho creer, forjaremos un carácter cada vez más parecido al de Cristo. Así es como podremos transformarnos y ser cada día mejores. Y también atraer a otros a conocer a ese Jesús que nos dio esta salvación tan maravillosa. Solo así podremos brillar, diferenciarnos de los demás seres humanos y que los otros piensen que tenemos algo que merece la pena. No por nosotros, sino por quien vive en nosotros. Podemos ser buenas personas, podemos, entendiendo por bueno lo que la sociedad entiende, podremos conseguir cosas valiosas, incluso dignas de honor. Yo conozco muchísimas personas que no tienen a Jesús en su corazón y son estupendas personas, buenísimas, muy dignas de admirar. Pero si Jesús no forma parte de ese proceso, si Jesús no forma parte de todo eso, de poco o de nada vale. Porque nada de lo que hagas en esta tierra tendrá eternidad, tendrá trascendencia. Solo con Jesús. Separados de Él es imposible avanzar espiritualmente. Pero como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es como la versión positiva de este versículo de sin Cristo nada podemos. Pero en Filipenses dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Jesús todo es posible, como decía también nuestra hermana. Pero junto a este privilegio tenemos otra advertencia en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquel que no permanece en Cristo, nos dice Jesús ahora, que
quien no encuentra su propia vida pegada a la vid verdadera en Jesús, se arriesga a ser cortado de la vid, se arriesga a ser cortado del tronco y ser destruido. Es muy complicado interpretar algunos versículos de la Biblia y este es uno de esos versículos que ha sido muy polémico, ha sido utilizado por muchas personas para defender que la salvación se puede perder. Yo no voy a meterme en mucho fango porque es la primera vez que me invitan, pero sí que quiero dejar claro mi postura. Yo no creo que la salvación se pueda perder, no la creo para nada. Creo que el que ha sido salvo, el que ha sido salvado por la sangre de Jesús, nunca pierde la salvación. Yo creo que en este texto hay que entenderlo en su contexto y que habla de ser o no ser realmente discípulo auténtico de Jesús. Cuando habla de los que somos podados, creo que habla de los que somos o nos hemos declarado seguidores de Jesús y lo somos realmente. Los que ya hemos respondido a su mensaje por medio de la fe y somos creyentes. Ya en el capítulo 13 de Juan también usa este verbo limpiar, podar, limpiar más bien, para hablar a sus discípulos y hablar de ellos cuando dice que ustedes están limpios, pero no todos. En esa conversación todavía estaba presente Judas, el que le iba a entregar, y se refería a él. Yo entiendo aquí que en el capítulo 15 Jesús se está refiriendo a aquellos que nos hacemos llamar, aquellos que se hacen llamar cristianos, que van a la iglesia, que incluso disfrutan de ciertas bendiciones de la comunidad, pero que nunca han dado un paso de fe auténtico, nunca han dado un paso de fe verdadero y nunca han demostrado con su vida y con su testimonio personal un compromiso con ese Jesús al que han dicho creer. Nunca han llevado fruto verdadero en su vida diaria. En el versículo 7 encontramos una nueva idea de relación en la oración, cuando dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí el permanecer se define como que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente, y también lo hagan en forma de nuestras oraciones. Sabemos que orar es hablar con Dios y lo decimos mucho en la iglesia, y aquí Jesús nos está recordando que un discípulo de verdad, un seguidor de verdad de Jesús, que tiene una relación íntima con Él, cuya vida está en armonía con Jesús, experimentará que a medida que avanza esa relación, sus oraciones estarán guiadas por su palabra. No nos está diciendo que todo lo que pidamos nos lo va a conceder. Si creemos eso, nos vamos a llevar una gran decepción. Pero no está diciendo eso este texto, no nos está engañando. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo de verdad. Está diciendo que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo concederá. Está diciendo que mientras permanezcamos cerca del tronco, que nuestros deseos, nuestro corazón, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos estén cerca de Jesús, Jesús nos va a prosperar en la medida que Él quiera y que Él tenga planeado para nosotros. Y su plan y su voluntad es perfecta, aunque no la podamos entender. Perdona que vuelva a usar tu ejemplo, Eunice, pero vemos que en su vida ha habido muchas cosas que ella no hubiera deseado para sí misma. Y todo ha sido un camino que te ha llevado hasta este momento, que te ha llevado a este momento de salvación, de gloria y de alegría. Y lo que te queda. Y lo que te queda. También vemos, como nos recuerda el versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. También el verdadero discípulo experimentará que sus oraciones no solo están guiadas por su palabra, sino que encontrarán respuesta y que glorificarán a Dios. Los versículos 9 y 10 nos introducen en el pasaje clave también de este pasaje. Leemos los versículos 9 y 10, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí entran las tres palabras claves que he dicho al principio que iba a hablar: permanecer, obedecer, guardar su palabra y amar, el amor. La rama de la vid produce lo que desea la vida, lo que desea el corazón, lo que corre por dentro de ella. Si en nuestro corazón corre amor, dará fruto de amor. Si en nuestro corazón corre otra cosa, dará otra cosa, dará esa clase de frutos. Por eso el discípulo debe tener una relación de amor con Jesús, como la que él tuvo con el Padre, como la que describen los versículos 9 y 10. Jesús permaneció en el amor de su Padre, obedeció sus mandamientos hasta el final,
Vuelvo a recordar, para los que quizás no lo saben, los que nos están viendo en YouTube, Jesús permaneció en su amor desde el principio de su ministerio hasta el final. Obedeció. Y no le agradaba, no era su deseo lo que le tenía que pasar. Cuando dice estas palabras a sus discípulos, es el Hijo de Dios el que está hablando. No es un hombre cualquiera. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Él sabe lo que le espera. Él sabe el tormento que va a sufrir. Va a sufrir tortura, va a sufrir escarnio, va a sufrir humillación, va a sufrir dolor y va a morir. Y va a resucitar, gracias a Dios, al tercer día. Y gracias a eso estamos nosotros aquí. Pero va a sufrir todo eso antes y lo sabe. Y obedece. Permanece cerca de su Padre, cerca del tronco y obedece, a pesar de que no le agrada lo que le espera. Por eso el discípulo, como digo, debe tener esa misma relación con Jesús como él tuvo con el Padre. Debemos permanecer en Jesús aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque no nos agrade, y debemos obedecer. ¿Se acuerdan que hablé que la obediencia era entendida en nuestra sociedad como una cadena? Algo que te oprime, que te esclaviza, que no te deja ser libre. Cuando eres cristiano, cuando tomas la decisión de seguir a Jesús de forma voluntaria, de forma absolutamente voluntaria, la obediencia no es una cadena, es una liberación. Porque te permite vivir acorde como lo que has sido creado. Te permite vivir una vida digna de verdad, una vida con propósito, con eternidad, con trascendencia. Y no una vida basándose en tus deseos y en tus prioridades y en tu egoísmo. Es ahí donde realmente eres esclavo. Eres esclavo de ti mismo, eres esclavo de tus deseos y eres esclavo de tus necesidades. Cuando te conviertes a Jesús, te conviertes en verdaderamente libre, porque Él te hace libre. Y la obediencia, amén, y la obediencia no es una cadena, es una liberación, pero bien entendida. Y decidimos obedecer por amor a ese sacrificio, por amor a esa persona que hizo eso, sin tener que hacerlo, siendo quien era, y habiéndolo hecho Él voluntariamente por nosotros. De esa relación es de donde únicamente podrá salir una vida transformada y llena de fruto. Seguimos con el versículo 11 y nos habla de alegría. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto es maravilloso, ¿sabe? Porque vemos que no habla de cualquier clase de alegría humana, sino de su alegría, de su gozo, de la de Jesús. Jesús, es importante recordar que, como digo, sabía perfectamente todo lo que iba a pasar y aún así está alegre. No solo obedece, no solo permanece, sino que se goza, se alegra porque hace la voluntad de su Padre. Él es el Hijo de Dios, sabe lo que va a pasar, pero lo hace y lo hace con alegría, porque su alegría no depende de Él mismo. Su alegría dependía de su dependencia de Dios y de su obediencia al Padre. Pasamos a la segunda parte del texto y en el versículo 12 llegamos a lo que yo creo que es el versículo más importante de este pasaje. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Es la clave que conecta todo lo que he venido hablando en esta tarde. Es la clave que conecta la permanencia, la obediencia, el amor. Da sentido a este círculo de palabras que he estado explicando esta tarde. El tema cambia y ya no habla Jesús de una relación de obediencia con el Padre, sino una relación de amor entre nosotros, entre los creyentes. Y si me lo permites, voy a salirme un poco del contexto y lo voy a añadir, lo voy a ampliar. Voy a hablar del amor no solo entre cristianos, voy a extenderlo al amor al prójimo. El amor a todas las personas que te encuentras en la vida, sean o no sean creyentes. Porque como sabes, si has venido alguna vez más a la iglesia, si has abierto alguna vez la palabra, la regla de oro es esa: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Les voy a contar una anécdota. Preparando este mensaje para mi iglesia en Barcelona, en Castelldefels, esa semana yo estaba trabajando en una empresa de paquetería en el centro de Barcelona, en un almacén, de mozo de almacén, con mucho calor, mucha tensión por el tema del COVID, tenía que ir a Plaza Cataluña cada día, mucha gente, mucho agobio. Barcelona es una ciudad complicada, es una ciudad dura. La Palma estoy seguro que también es dura en otros sentidos y también es duro, el mundo es duro. Pero Barcelona es una ciudad complicada
y en medio de una pandemia mucho más. Y ese día volvía de trabajar después de 8 horas, mucho calor, solo tenía ganas de llegar a casa, descansar y estar con mi mujer un rato, porque al día siguiente tenía que volver a trabajar. Y estaba muy cansado. Y iba a coger el tren y estaba en donde tienes que poner el ticket para entrar. Y yo me había fijado que desde hacía tiempo había una picaresca en las estaciones de tren, que es gente que se te pegaba mucho detrás para pasar sin pagar. Y a mí nunca me había pasado, pero era como, esta gente... Y estaba en Paseo de Gracia, una parada que es de gente de dinero. Y detrás mío había una señora de unos 50 años, bien vestida, muy de Paseo de Gracia, que se veía que no le faltaba de nada y que se estaba pegando mucho a mí. Y dije, no creo yo que esta señora me vaya a hacer esto, no creo yo que... Y sí, cuando metí el ticket, pasó. Y yo incluso me quise parar, quise bloquearle el paso para que no pasara. Y por un momento me enfadé muchísimo. Y quise reaccionar, quise contestarle, quise decirle barbaridades. De alguna forma Jesús me paró. Jesús, entiendo que el Jesús que habita en mí, en mi corazón, me paró. Y dije, mira, da igual, pasó. Pero en cuanto pasamos, la señora se empezó a disculpar y tal. Hizo así como señalas con la mascarilla puesta. Y dije, vale. Y fui a coger mi tren. Y mientras esperaba el tren estaba muy enfadado. Y en mi cabeza estaba dándole vueltas a esto y pensando cosas horribles de esta señora y cualquier cosa menos algo cristiano pasó por mi cabeza en aquel momento. Y justo esa semana predicaba este pasaje. Y de repente me acordé de este pasaje y dije, Josué, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde se ve el amor cristiano aquí? ¿Qué habría hecho Jesús en tu caso? Les cuento esta anécdota que es una tontería, que es una chorrada, pero que es una cosa del día a día, que nos puede pasar a cualquiera. Estoy seguro que aquí hay casos mucho más dramáticos. Esa señora no me hizo ningún daño, no me pegó ni me hizo un gran daño. Pero estoy seguro que aquí hay cada una de estas personas que tengo aquí delante y las que están viendo el vídeo en YouTube, tienen historias terribles de personas que le han hecho un daño horrible, que te han podido incluso destruir la vida. Este pasaje te está diciendo que incluso a esas personas las tienes que amar. Les tienes que amar como Jesús amó a su Padre, como Jesús nos amó a nosotros, entregando su vida. ¿Qué habría hecho Jesús en ese caso? Jesús seguramente habría ido a la máquina donde se expiden los tickets de tren y le habría comprado un ticket nuevo a esa señora. Habría ido a la máquina que está al lado de la máquina de tickets, que es una máquina de café, habría sacado 2 cafés y mientras esperábamos juntos el tren, le habría invitado un café a esta señora y se habría puesto a hablar con ella. Le preguntaría por qué hacía eso. ¿Qué pasaba en su vida para que hiciera eso? Y hubiera sacado una excusa maravillosa y perfecta para presentarle el mensaje del Evangelio. Eso es amar al prójimo. ¿Qué hizo Josué? Josué se enfadó. Pero Jesús no hubiera hecho eso. Jesús hubiera amado. Y es lo que tenemos que hacer. 2 capítulos antes de este capítulo 15, en el 13, Jesús ejemplifica de forma maravillosa lo que estoy hablando, el amor al prójimo. Jesús se pone a lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Y les explica que si Él, que es su Señor y su Maestro, hace eso por ellos, ¿qué menos debemos hacer nosotros por nuestro prójimo? Debemos seguir su ejemplo y hacerlo con los demás. Ese es el amor del que está hablando en este versículo y en este pasaje. Y es el amor que tantas veces nos falta a los que nos llamamos cristianos y a los que muchas veces se nos llena la boca con esas palabras, amor y amor cristiano, sin muchas veces ser conscientes de lo que realmente significa y mucho menos ponerlo en práctica. Es curioso que este sea el último discurso, el discurso de despedida de Jesús. Es curioso que sean las últimas palabras que le dice a sus discípulos. En este último discurso, las palabras que más repite son permanecer y amar. Repite ese mandato en el último versículo, en el 17. Y ese amor es la prueba definitiva e inequívoca de que estamos ante un seguidor de Jesús, de que estamos ante un discípulo. Cuando veamos ese amor en un creyente es que realmente ha conocido ese amor de Jesús, lo ha experimentado. Juan habla, el tema del amor es típico en toda la literatura de Juan, en su evangelio y en sus cartas. Habla muchísimo sobre el amor, lo repite mucho esa palabra. Y en 1 de Juan 4:20 llega incluso a decir algo muy fuerte, que es que el que se niega a amar de esa manera, a amar a su hermano, a otro creyente, es mentiroso y no ha experimentado realmente el amor de Dios. Es fuerte, sobre todo para los que somos cristianos de hace muchos años.
Este amor del que habla Juan va más allá del amor humano, por muy hermoso y puro que pueda llegar a ser. Ese amor es solo consecuencia de una vida que ha experimentado el impresionante y sin igual amor de Jesús por nosotros, como vemos en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Todos tenemos amigos, seguramente aquí. Me gustaría pensar que todos tenemos amigos. O familia, o gente a la que queremos. Podemos imaginarnos esa clase de amor si elegimos a la persona adecuada. Si elegimos pensar en la persona adecuada, podemos imaginarnos esa clase de amor. Todos tenemos a alguien por la cual podríamos poner nuestra vida, por la cual podríamos dar la vida. Pero el caso es que Jesús lo hizo literalmente. Murió por aquellos que amaba y murió por cada uno de los seres humanos. No solo los que le devolvían ese amor, no solo los que merecían, entre comillas, que sabemos que no lo merecían, pero los que podían llegar a parecer que merecieran ese amor, sino murió incluso por los que le rechazaban, murió incluso por los que le mataron, murió incluso por los que le vilipendiaban. Ese es el amor por sus discípulos que le estaban escuchando y por cada uno de nosotros hoy, incluso los que no creen en él. Y espera que algún día, y ahora hablo a los que todavía no han dado un paso en la fe, espera que algún día esos le entreguen su corazón, incluso los que ahora le rechazan. Este inmenso amor solo merece una respuesta por nuestra parte. ¿Se pueden imaginar qué palabra voy a usar? Obediencia. La otra palabra clave de esta mañana, obediencia. Por eso la obediencia no es una cadena, es un regalo. Es una demostración de nuestro amor por aquel que nos lo ha dado todo. Y se lo merece todo. Y nosotros solo podemos tener una respuesta con respecto a Jesús, que es obedecer y permanecer cerca de Él. Y esta sola viene cuando, como dice en Deuteronomio 6:5, amamos a este Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Solo así nuestras mentes humanas, limitadas, finitas, pueden entender lo que dicen los versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Siempre me ha costado mucho leer y entender estos versículos. He crecido en una sociedad, como la mayoría de ustedes, que muy individualista y muy humanista, que me inculcó desde pequeño que nadie tiene por qué ser mi dueño, que debo ser libre y que debo luchar por mis derechos. Todas estas cosas, libertad, derechos, son cosas buenas, son conceptos que están bien, pero que como obediencia y amor las hemos corrompido. El Evangelio, como digo, es contracultural y tiene otra forma de ver la vida y está ligada a nuestra responsabilidad, más a nuestra responsabilidad que a nuestros derechos. Tenemos derechos, pero esos derechos son a su vez una responsabilidad. Porque acabamos de hablar del sacrificio que hizo Jesús por sus amigos y de los beneficios que ahora disfrutamos como humanidad por ese sacrificio en la cruz. Pero todo don tiene inevitablemente una gran responsabilidad. Ahora Jesús llama amigos a sus discípulos para distinguirlos de sus siervos, de sus esclavos. No somos esclavos, somos amigos de Jesús cuando obedecemos su palabra. Porque quienes no conocen los pensamientos más profundos ni los planes de sus amos, no son sus amigos. No sé si somos conscientes de la profundidad de estos dos versículos. Jesús, con su sacrificio en la cruz, no solo nos salva de una muerte segura, no solo nos perdona y nos justifica por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sino que nos está dando la oportunidad maravillosa, increíble, de ser copartícipes de su plan, de su empresa. Somos socios de su empresa. No sé si hay algún empresario aquí presente, pero si te pones a pensar, hablo por mí, ¿vale? No quiero hablar por nadie. Yo estoy seguro que en la humanidad, en todo el planeta, había personas mucho más válidas que yo para que Jesús pensase en hacer sus planes conmigo. Y nos eligió, nos escogió. Podía haber escogido lo mejor, pero nos escogió a nosotros. Y nos dio la oportunidad para ser copartícipes de su plan y de su obra aquí en la tierra. Y eso es maravilloso. Pero ser amigos de Dios no es algo que podamos llevar a cabo por nuestra propia iniciativa o nuestras propias fuerzas. Es más bien Jesús quien nos escoge, como dice el versículo 16, la primera parte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo
os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esto nos tiene que dar una inmensa seguridad de que su afecto y su amor por nosotros nunca cambiará. Hagamos lo que hagamos, seamos como seamos, siempre nos dará una oportunidad para levantarnos de nuevo y poder seguir siguiéndole. Acabamos la predicación y acabamos con la segunda parte del 16 y el 17. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este ciclo que he querido explicar en esta mañana de obediencia, de permanencia y de amor vuelve a terminar con estas dos cosas: la obediencia de dar fruto para la gloria de Dios y sobre todo el mandato de que nos amemos unos a otros. Tenemos que amar, tenemos que permanecer, tenemos que obedecer y tenemos que amar, porque es un ciclo, es un círculo. Solo podemos amar como Jesús quiere que amemos si le conocemos primeramente a Él, si permanecemos cerca de Él y si le obedecemos, si dejamos que nos pode, que nos limpie y que nos perfeccione. Y solo así podremos amar. Les animo en esta tarde y en esta semana a que no desperdiciemos ni una sola oportunidad para amar. No desperdiciemos ni una sola oportunidad para demostrar el amor que Jesús tuvo por nosotros. Que brille en nuestra vida, que brille en nuestra cara, que brille en nuestra forma de hablar, que brille en nuestra forma de trabajar, que brille en nuestra forma de estudiar, que brille en todas y cada una de las circunstancias que tengamos que hacer esta semana. Amemos. Amar, amar y amar. Que tengan una muy buena tarde de domingo y una muy buena semana. Que el Señor le